Bueno, evidentemente tuvimos que hacer un corte, pero quiero recapitular, a ver, haciendo un checklist de los temas que tenemos acá y lo que ya hemos platicado. Ya hablamos de las otras referencias en el Satán, del Satán en la Biblia hebrea, también hablamos de la derrota del dragón. Apocalipsis también es un tema que ya tocamos. Y nos falta relación Satán-demonios, Caín, hijo de la serpiente, Satán, un ser imaginario, y envidia del Satán. Entonces yo creo que podríamos empezar con el último, envidia del Satán. ¿Qué me puedes platicar de eso? Mira, dentro de esta perspectiva que he tratado aquí humildemente de compartir con nuestros seguidores, ¿de qué manera tenemos que ver los textos? El tema de la envidia en realidad tiene su origen en el propio texto bíblico, pero no tiene nada que ver con el Satán, sino tiene que ver con Yahvé, con Dios. Porque en el capítulo 3 tenemos una prohibición que es bastante misteriosa. ¿Por qué Dios le prohíbe a Adán y luego, obviamente, también a Eva a comer del fruto? El texto no da ninguna explicación. Sabemos que se habla de dos árboles con dos frutos. Uno es el fruto del conocimiento del bien y del mal, y el otro, el fruto del árbol de la vida. Dios les permite comer del árbol de la vida, pero no del fruto del conocimiento. Y el texto no da ninguna explicación al respecto. ¿De por qué no el del conocimiento? Y sí, ¿por qué la prohibición? ¿Sí? Pero una vez que comió del fruto del conocimiento, y después de que Dios interpela a todos los personajes y a cada uno los castiga, hay una escena en el cielo en donde Dios habla con alguien, y la idea debe ser con la corte celestial, en donde dice: ahora ya comieron del fruto del conocimiento, lo único que falta es que también coman del fruto de la vida. Y por lo tanto, Dios en ese momento decide expulsarlos del paraíso. ¿El texto qué presupone? Que el Dios creador no quiere tener ningún rival. Y en el mundo antiguo, dos eran las características básicas de los dioses: que tienen conocimiento y son seres eternos. Dios les había permitido que coman del fruto de la vida eterna, pero no del conocimiento, porque si comen de los dos se van a parecer a Dios. Wow. Si ves que el texto nos da a entender que Dios tiene envidia de su obra. O tiene miedo de su obra. O tiene miedo de que ese ser creado por él se transforme en un rival de él mismo. Obviamente es una percepción totalmente mitológica, en este caso, de Dios y sus relaciones con el hombre, pero el tema de la envidia aparece ahí. Ahora, el tema de la envidia vuelve a aparecer en el libro de Génesis en otras secciones. Por ejemplo, Caín tiene envidia de Abel, que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y Dios rechaza la de Caín. Y esa envidia lo lleva a él precisamente al asesinato. ¿Sí? El tema de la envidia vuelve a aparecer, por ejemplo, en la historia de José y sus hermanos, que el patriarca Jacob lo prefiere a él antes que al resto de los hermanos, y ellos, por lo tanto, tienen envidia de José. Es decir, el tema de la envidia está presente en distintos relatos del libro de Génesis. ¿Y cómo se conecta con nuestro tema? Porque el libro de Sabiduría de Salomón dice que por la envidia del diablo, es decir, del diablo, entró la muerte en el mundo, haciendo referencia al texto de Génesis, presuponiendo la identidad del diablo con la serpiente,
y que por la envidia aparentemente que siente el diablo, la consecuencia fue provocar el pecado de Eva y finalmente lo que va a resultar en la expulsión del paraíso y la transformación de estos primeros seres creados que en teoría iban a ser eternos, finalmente se transformaron en mortales. Ahora, la pregunta que obviamente todos se hacen, ¿cómo podemos explicar la envidia del diablo? ¿A qué hace referencia el texto de Sabiduría de Salomón? Bueno, el texto no viene con unas notas o apéndice, no nos explica eso. Pero este tema de la envidia aparece ahora en otra obra, probablemente del judaísmo antiguo, a pesar que lo conocemos solamente en versiones de manuscritos cristianos o en versiones traducidas en otras lenguas que forman parte de la literatura cristiana, y que la conocemos esta obra como la vida de Adán y Eva. Yo ya lo dije en un episodio, es una obra con una historia literaria muy compleja. Lo tenemos en varias versiones. Lo tenemos en griego, lo tenemos en latín, lo tenemos en eslavo eclesiástico, lo tenemos en armenio, lo tenemos en georgiano. Era un tema muy popular en el cristianismo antiguo, pero muy probablemente el origen debe haber sido tradiciones judías, que en algún momento esas tradiciones empezaron a ser articuladas dentro de un relato. Y ahora, ¿y qué tiene este relato de particular? Esta historia se interesa en qué les pasó a Adán y Eva después de la expulsión del paraíso. El texto bíblico no nos dice, pero ¿qué pasó? Ellos estaban acostumbrados a lo que diríamos a la buena vida. No tenían que trabajar, los frutos estaban ahí, ¿sí? Y ahora tienen que vivir en una realidad como la nuestra, una de trabajo, en donde uno se ganará el pan con el sudor de la frente. Ellos ahora se transforman en seres mortales. Es decir, se transformaron en nosotros, en los seres humanos como nosotros los conocemos, y no en esos seres míticos que disfrutaban de las bendiciones paradisíacas. Y en esta versión, en su versión latina, que no, por ejemplo, aparezca en la versión griega, hay un momento en donde el Satán sigue, después de la expulsión del paraíso, sigue atacando a Adán y Eva. Por ejemplo, hay un momento en donde ellos quieren, como muestra de arrepentimiento, entran en el Jordán y en el río Éufrates, en el agua, a manera de una acción, digamos, de solicitar misericordia de Dios. Y entonces viene el Satán y quiere convencer a Eva de que salga de las aguas. Y obviamente si sale de las aguas, Dios no le va a otorgar el perdón. Y cuando Eva se da cuenta que el Satán es el que la está ella otra vez llevándola al pecado, le pregunta esta pregunta al Satán: ¿ay de ti, diablo, que no dejas de acometernos con tamaña dureza? Es decir, ya una vez la había engañado a Eva y ahora otra vez la vuelve a engañar, haciéndole salir de las aguas, que era una estrategia que había elaborado Adán para pedirle misericordia a Dios. Entonces él pregunta: ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué te hacemos para que nos persigas con tanto engaño? ¿Qué nos importa tu maldad? ¿Acaso te hemos arrebatado tu gloria o provocado tu deshonra? ¿Es que vamos a ser tus enemigos impíos y envidiosos hasta la muerte? Es decir, ella se hace la pregunta: ¿por qué el Satán se ensaña con ellos? Claro, yo también tengo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y en este momento, en la versión latina, el Satán en primera persona les explica de dónde se origina esa hostilidad que él siente hacia Adán y Eva, y específicamente y especialmente hacia Adán. Y mira cómo continúa la historia.
Y el diablo entre lágrimas le replicó: Adán, toda mi hostilidad, envidia y dolor vienen de ti, ya que por tu culpa fui expulsado de mi gloria y separado del esplendor que tuve en medio de los ángeles. Por tu culpa fui arrojado a la tierra. Es decir, que aquí empezamos a ver un tema que me imagino que muchos de los participantes lo conocen, porque es un tema conocido en la literatura de la iglesia, y que nosotros lo encontramos en esta literatura de carácter apócrifo, en donde aparece el tema que el Satán fue expulsado del cielo. Y el tema tiene que ver con la envidia. Y Adán le contestó: ¿qué te he hecho o en qué está mi culpa si no te había conocido? Insistió el diablo: ¿qué estás diciendo? Que no has hecho nada. Sin embargo, por tu culpa fui arrojado. Precisamente el día en que fuiste formado, me arrojaron de la presencia de Dios y me expulsaron de la compañía de los ángeles. Cuando Dios inspiró en ti el hálito vital y tu rostro y figura fueron hechos a imagen de Dios. Cuando Miguel te trajo e hizo que te adorásemos delante de Dios. Y dijo Dios: he aquí que hice a Adán a nuestra imagen y semejanza. Y entonces salió Miguel, convocó a todos los ángeles y dijo: adora la imagen del Señor Dios. Y yo respondí: no, yo no tengo por qué adorar a Adán. Como a Miguel me forzase a adorarte, le respondí: ¿por qué me obligas? No voy a adorar a uno peor que yo, puesto que soy anterior a cualquier criatura. Y antes de que él fuese hecho, yo había sido hecho yo. Él debe adorarme a mí y no al revés. Significa que él apela a su antigüedad y por lo tanto él tiene mayor prestigio por haber sido creado primero antes que Adán. Y no es él que tenga que arrodillarse ante Adán, es Adán que tiene que arrodillarse ante él. Al oír esto, el resto de los ángeles que estaban conmigo se negaron a adorarte. Significa que la acción de él provocó ahora una revuelta en el cielo. Es que fue un conato, ¿sí?, de revuelta contra Dios. Miguel me insistió: adora la imagen de Dios. Y contesté: si se irrita conmigo, pondré mi trono por encima de los astros del cielo y seré semejante al Altísimo. Aquí el autor pone en boca del Satán el texto que yo antes hice referencia en la primera parte de nuestro encuentro de hoy, de Isaías 14, con el lucero, con Hillel Ben Shahar, que obviamente no tiene que ver en ese texto con el Satán, pero ahora se combina ese tema. Significa es el tema de la revuelta en el cielo. Y ahora, en esta tradición ya más tardía, esa figura de Hillel Ben Shahar, del lucero, es visto como el intento de revuelta del Satán, combinado con la idea de creación de Adán. El Señor Dios se indignó contra mí y ordenó que me expulsaran del cielo y de mi gloria junto con mis ángeles. La expulsión del cielo, aparece el tema de Hillel Ben Shahar en Isaías 14, y se combina con el tema, como dijimos, de la expulsión, por ejemplo, de ese rey de Babilonia, que por su orgullo y soberbia Dios lo expulsa, ¿sí?, y lo tira al infierno. Es decir, como vemos, temas que en su contexto literario original no tienen ninguna relación, ahora aparecen todos combinados con la figura del Satán. De esta manera, dice el diablo, fuimos expulsados por tu culpa de nuestras moradas y arrojados a la tierra. Y al instante me sumí en el dolor, porque había sido despojado de toda mi gloria, mientras que tú eras todo mimos y alegrías. Por eso, ahora dice el Satán, comencé a envidiarte y no soportaba que te exaltaran de esa forma. Es decir, ahora podemos entender, el texto viene a explicar algo que obviamente el texto bíblico no hace ninguna referencia. Si nosotros ahora entendemos que el Satán fue el que tentó a Adán y Eva por medio de la serpiente, no nos explica por qué. Ahora entendemos, es por venganza. Si él fue expulsado del cielo, ahora él quiere provocar la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Asedié a tu mujer
y por ella conseguí que te privaran de todos tus mimos y alegrías, lo mismo que había sido yo privado anteriormente. Es decir, que nosotros vemos aquí cómo temas que originalmente no tenían ninguna relación empiezan ahora a ser combinados de una manera magistral, creando un verdadero drama que comienza en el cielo. Es decir, que la expulsión de Adán y Eva del paraíso, según esta versión, fue anticipada por otra expulsión, que es la del Satán del cielo. Puedo preguntar rapidísimo, ¿me recuerdas cuál es esta versión? Esta versión es la versión de Adán y Eva en su versión latina, Ok. que luego también va a ser traducida a otras lenguas. Pero no lo tenemos en la versión griega. La versión griega parece ser una versión que en algún momento de la historia textual, una parte parece haberse perdido, porque el texto de la versión griega supone que esa expulsión del Satán, pero no la explicita. Mientras que la versión latina comienza con esa historia. Y esta versión de la expulsión del Satán explica por qué se ensaña con Adán y Eva, explica el tema de la envidia y que la expulsión de Adán y Eva del paraíso es consecuencia de la expulsión del Satán del cielo. Fíjate cómo ahora estamos frente a un verdadero drama. Y este drama es el que va a terminar siendo, en su versión completa, la manera en que generaciones durante siglos de cristianos entendieron la historia de Adán y Eva debido a la envidia del Satán. Que luego, por ejemplo, en la famosa obra El paraíso perdido de John Milton, estos temas ya son conocidos, que va a tener su reflejo también en la historia del arte. ¿Sí? Cuando los cristianos ven al Satán en frescos o en mosaicos o en vitró, ellos no ven solamente la imagen que nosotros tenemos frente a los ojos. Ellos piensan en este Satán, en el Satán que fue ángel, en el Satán que tuvo envidia de Adán, en el Satán que fue expulsado. Es decir, todo eso está en las mentes de las personas. Y entonces es lo que yo dije, esas capas arqueológicas y de conciencia en el conocimiento, también lo tenemos en nuestra mente. Nosotros, cuando vemos al Satán en esas representaciones, inmediatamente lo identificamos con todos estos temas que son el resultado de siglos de exégesis. Oh, wow. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba para un guión de película. Que Verdadero, seguramente sí lo han utilizado. ¡Qué dramón!